Sin duda alguna, en este tema, la pregunta que todos nos hacemos es, y de donde parte todo este ir y venir, es ¿quién soy yo? Y ese ¿quién soy yo? eh, es la pregunta que genera mucha confusión en las poblaciones actuales, particularmente en los más pequeños, los más jóvenes, a raíz de tanto bombardeo que hay de los medios, de las redes sociales, de la cultura en general, en la que se nos quiere dar una idea diferente de que podemos ser algo distinto a lo que originalmente somos, y que eso algo que podemos ser no tiene límites ni formas, sino que es cualquier posibilidad que quepa. Y creo, hermanos queridos, que lo primero que tenemos que definir es que lo que somos nosotros, lo que nosotros, Dios nos ha permitido ser, es, es definitivo para poder entender hacia dónde nos quiere mover el Señor con esto. La identidad cristiana, entonces, sobre el quién soy yo, no es exactamente acerca de las prácticas o normas religiosas que podemos practicar los cristianos, porque entonces para eso tendríamos bautistas, pentecostales, carismáticos, neocalvinistas. La identidad cristiana no es exactamente eso. La identidad cristiana tiene que ver en confiar con lo que dice Dios que somos y en lo que podemos llegar a ser conforme a la imagen de Jesucristo. O sea, es mucho más que los ritos y las prácticas exteriores de las denominaciones o las prácticas que a veces nosotros asumimos como creyentes. La identidad cristiana tiene que ver en que Dios dice que somos determinada cosa y que nosotros, nuestro llamado es llegar a ser conforme a eso que dice que debemos ser, es decir, a la imagen de Jesucristo. Pero algo importante que he aprendido, hermanos, es que la identidad cristiana no surge espontáneamente, sino que se desarrolla a partir de una serie de fundamentos que son puestos a diario en la vida del creyente. Estoy hablando particularmente de la identidad cristiana. Pero esto también opera en lo cultural y en lo social. Entonces, ¿cómo identificamos ese quién soy yo? En la cultura, esto es muy fuerte, hermanos queridos, y parte de preguntas como ¿cuál es tu origen? De la forma como concibas tu origen, de esa forma vas a desarrollar el devenir de tu identidad. Del mismo modo, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu destino? ¿Qué es verdad en tu vida y qué no lo es? Y tal vez lo más importante es qué es Dios o quién es Dios en tu vida. Cuando estas preguntas están mal resueltas en el ser humano, empiezan las distorsiones en la identidad. Me explico, cuando una persona tiene distorsionada en su vida su sentido de origen, entonces algunos dicen, bueno, yo soy producto de la casualidad, de la evolución, yo soy producto de un accidente cósmico, etcétera. Ya de ahí adelante hay todo un desarrollo equivocado de la identidad en esa persona. Lo mismo cuando no se es claro cuál es el propósito de nuestra existencia. Y gran parte de las generaciones actuales tienen ese dilema muy fuerte y lo tienen honestamente. O sea, cuando estos chicos, los jóvenes en la actualidad, sufren de esa ausencia de propósito en su vida, no es porque lo quieran tener y porque quieran ser necios o rebeldes o quieran oponerse a lo establecido, es porque tal vez la generación anterior, la generación precedente, no supo establecerle la claridad sobre su origen y su propósito en la vida. Por eso, papás, los que tenemos hijos y los que están teniendo hijos pequeños, lo importante que es orientar en pautas de origen, propósito y destino a nuestros hijos. No puedes escaparte de esa realidad de orientar a tus pequeños. Y si tienes hijos jóvenes, adolescentes o mayores, acompáñales y oriéntales de tal forma que puedas guiarle a que ellos tengan claro cuál es su origen. Nuestro origen no es la evolución, nuestro origen no es la casualidad, nuestro origen es divino. La Biblia nos enseña que somos creados por el Señor. ¿Ustedes lo creen así, hermano?
somos creados, no somos un accidente cósmico. La evolución es una de las doctrinas humanistas más erradas y retorcidas que pueda haber creado el hombre. Se necesita más fe para creer en la evolución que para creer en la creación de Dios. No sé si lo sabían. La evolución se apoya en tres grandes ideas que son un absurdo. La primera es la nada, que todo lo que tenemos viene de la nada y que la nada produjo esto que estamos viendo. Esto es un absurdo. La segunda, millones de años. Y la tercera, la casualidad. Esos son los tres grandes fundamentos de la teoría de la evolución. Y si se trata de creer en eso, yo prefiero creer en el concepto bíblico de la creación como está en Génesis. ¿Lo creen así, hermanos? Es importantísimo entonces definir nuestro origen, nuestro propósito. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo verdadero en nuestras vidas? ¿Cómo se cimienta nuestra vida en la verdad y cómo desarrollamos la verdad en nuestros estilos de vida? La Biblia nos enseña que la verdad es una persona en primer lugar. Jesucristo dijo, yo soy camino, verdad y vida. Pero también la verdad es una palabra. El Señor dice, tu palabra es verdad. Entonces, nuestra ancla fuerte, nuestro fundamento firme es la verdad de Dios. Por eso, qué importante dentro del trabajo que hacemos a nivel de iglesias, de educación cristiana, orientar el principio de tu palabra es verdad. Y por último, ¿qué o quién es Dios? La sociedad actual batalla muchísimo con esto. Para muchos el dinero es Dios. Para otros los estilos de vida son Dios. Y no se renuncia a los estilos de vida porque nos generan comodidades especiales que nos permiten vivir satisfechos, pero se vuelven dioses en nuestras vidas. En nuestro país, por ejemplo, el Estado se está volviendo un dios. Y todos los problemas sociales se los reclaman al Estado y hay huelgas y protestas todo el tiempo reclamándole al gobierno local o al gobierno nacional respuestas y prácticamente como que el cristiano olvidó confiar en Dios y reclamarle a Dios y esperar en el Señor su dirección, su provisión y todo lo ha volcado al Estado. Y esa es una forma de idolatría en la actualidad, entre muchas otras que hay en este tiempo. Entonces, qué importante dentro del concepto de identidad, cuando ustedes trabajen con pequeños, con jóvenes, cómo orientarles a qué es Dios en tu vida y quién es realmente el Señor y por qué Dios es Dios. ¿Cuál es el rol fundamental de Dios en la vida del creyente? ¿Y cuál es el sentido de vida que toma un creyente, toma un niño, un joven, cuando le orientamos con la verdad de Dios? También entonces, hermanos, quiero compartir con ustedes lo que serían 4 principios de lo que dice Dios con relación a nuestra identidad, a partir de las preguntas anteriores. El primer principio, entonces, soy creado por Dios, sin duda alguna. Esto es fundamental y no debe tener ningún margen de duda o de negociación en tus pensamientos. Hermanos queridos, si Génesis capítulo 1 al 11, antes del arca de Noé, si Génesis 1 al 11 no es verdad y es un mito, entonces, ¿qué nos garantiza a nosotros que de Génesis 12 hasta Apocalipsis sea verdad y no sea un mito? Si sacrificas la verdad inicial, primigenia de Génesis capítulo 1, llevándolo a mitos y a creencias propias de la cultura hebrea, pues todo el sentido de la existencia del universo y de la especie, de la raza humana y de la creación pierde propósito. No sé si me hago entender, iglesia. O sea, no tiene sentido si sacrificamos Génesis. Nuestra vida cristiana no tiene valor ni dependencia alguna si para nosotros Génesis no es verdad y no es real. Esto es definitivo porque Génesis plantea los elementos doctrinales claves de la interpretación bíblica judeocristiana. En teología hay una forma de estudiar la escritura que se llama el principio de la primera mención. Y el principio de la primera mención dice
que algunas ideas doctrinales teológicas empiezan a tener su origen en Génesis y hay que atraparlas porque de ahí en adelante vienen estructuras teológicas importantes para el cristianismo. Una de estas es en Génesis capítulo 1, verso 27, cuando dice la escritura que Dios creó al hombre y lo creó a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto es un principio estructurante de la teología cristiana. ¿Lo creen, hermanos? Esto es definitivo. Si todavía piensas que la evolución es la respuesta correcta a la existencia de las cosas que vemos, entonces esto es un mito. Y si esto es un mito, ¿qué garantía tienes de que el resto de la Biblia no sea un mito? Por eso la Escritura nos reta a nosotros a creer y es por fe, porque ninguno, ni el historiador, ni el paleontólogo, ni el arqueólogo más prestigioso estuvo en el momento inicial de la creación, de la existencia de las cosas. Pero la Biblia nos da un testimonio. Y entonces nos obliga a nosotros a creer y confiar que ese testimonio de la palabra es verdad. Luego, este principio de hombre a su imagen de Dios, varón y hembra, se va desarrollando a lo largo de la Escritura. Y ustedes van a encontrar cualquier cantidad de elementos doctrinales que hay a la luz de este principio. Y así para muchos otros principios. Así es de que, ojo cuando leas Génesis. Porque cada vez que leas Génesis y te encuentras con verdades, sígueles el desarrollo en la Escritura, porque ahí vas a encontrar fundamentos doctrinales que son los que componen toda la doctrina de nuestra fe cristiana. Entonces, este verso nos indica que somos creados, eso es importante. No somos fruto del azar de millones de años, ni de la casualidad, ni fruto de la nada, somos creados. Y en este sentido, hermanos queridos, la palabra Adán, cuando el verso dice que Dios creó al hombre, usa la palabra Adán no solamente como nombre propio, esto también tiene una connotación de género humano, sentido con el cual se le emplea este término más o menos unas 500 veces en la Biblia. La palabra Adán significa también humano o raza y género humano. Cuando Dios creó a Adán, está diciendo creó la raza humana, creó el género humano. Adán entonces, esto es muy importante, es producto del pensamiento creador de Dios. No es una casualidad fortuita de la evolución. Adán, como raza humana, fue creado, diseñado, pensado por Dios con un propósito muy especial sobre la creación. Por eso nos da a entender la Escritura que la joya, la corona de la creación es el ser humano. Creado, pensado a la imagen de Dios para gobernar, para señorear sobre la creación y para cuidar de la misma. Entonces, sobre este principio, pues hay dos grandes contradictores en la actualidad. El primero, bueno, ya se está diluyendo, hasta los mismos ateos han venido discutiendo que la evolución como tal no tiene sentido, que hay que replantear la teoría de la evolución. Richard Dawkins es un inglés, uno de los ateos más influyentes en la actualidad, es uno de los que ya ha cuestionado el tema de la evolución, teniendo algunas cercanías con el pensamiento cristiano, a pesar de ser ateo. Pero hay otro movimiento fuerte que se está dando en la actualidad que es contrario a lo que dice la Escritura y es el especismo. El especismo es una doctrina cultural que se está dando en la actualidad donde se dice que el hombre no es mayor ni mejor que los animales. Y en el especismo hay un fundador, por decirlo así, un ideólogo, es un australiano, Peter Singer. Y Peter Singer dice en su libro Practical Ethics que palabras más, palabras menos, la vida de un bebé recién nacido es de menor valor que la de un cerdo, un perro o un chimpancé. Y dice que un cerdo de X años tiene más conciencia de existencia que un bebé, negando el valor que tiene el ser humano como protagonista de la creación de Dios. Esta doctrina del especismo se está haciendo muy fuerte en los movimientos ambientalistas en la actualidad y en los movimientos animalistas. Por lo general, los animalistas son proabortistas, no sé si ustedes se han dado cuenta de eso.
Pero en su mayoría estos animalistas defienden a capa y sangre y espada y sangre que los toros no se sigan sacrificando, que los toros se sigan, que se les cuide como seres vivos, etcétera, etcétera. Pero defienden también que la mamá puede matar a su hijo en el vientre. Son la misma categoría. Yo no tengo nada contra los animales, me encantan las mascotas. Mi hija tiene un perro muy lindo, ustedes algunos lo han visto, Pocho. Y me encantan los animales, pero la Biblia nos da a entender que sobre este planeta Dios puso al hombre como Señor. Le dijo para que señoree, para que administre, para que cuide de la creación. Entonces, comparar al ser humano con las especies animales no tiene sentido, porque es robarle la dignidad y el protagonismo que tenemos los seres humanos. Entonces, en este sentido, hermanos queridos, son tendencias en la actualidad que se están dando para llevarnos a la idea de que no tiene sentido la creación y que no tiene sentido que el hombre sea protagonista o el ser humano sea protagonista de la creación. Y la verdad es que esto es en contra de la Biblia. Ahora, tampoco estoy de acuerdo con el tema de que los hombres tengamos la potestad de acabar con todas las especies, no se trata de eso. Pero sí tenemos que darle un lugar al señorío del hombre como administrador, al señorío del ser humano como mayordomo de la creación. Y ese es un tema que en la actualidad demanda mucha presencia de la iglesia. Porque cuando la iglesia se ausenta de los temas ambientales o de los temas de animalismo, pues miren lo que pasa, los extremos que se dan, donde es más valioso un árbol que un bebé, o es más valioso una familia de cerdos que una familia pobre en X o determinado país. Eso es lo que encontramos en cuanto a lo que se está levantando contra este primer principio, que es el principio de soy creado por Dios. En segundo lugar, dentro de ser creado, Dios hace unas especificaciones importantes en la palabra. Dice que Dios creó al hombre a imagen de Dios. Y a esta imagen de Dios, entonces, encontramos lo que llamamos en teología los atributos. Creo que ustedes aquí en algún momento los han estudiado en los tiempos de análisis de la Escritura. Encontramos atributos, algunos dentro de la doctrina reformada que se llaman incomunicables y no comunicables, y otros dentro de otros modelos doctrinales que llaman transferibles, no transferibles. Sea como sea el nombre, lo cierto del caso es que hay unos atributos de Dios que son propios de Dios y que Él jamás los va a compartir con los seres humanos o con su creación. Mientras que sí hay otros atributos de Dios que son transferibles o comunicables a los seres humanos. Entonces, en estos atributos, ustedes ven en pantalla, hay algunos muy particulares de Dios que son propios de su existencia como Dios. Su aceidad y su singularidad tiene que ver con el asunto de que Dios es Dios y no hay más después de Dios, ni antes ni después, y solo Él es Dios. Su santidad, en el sentido de que está por encima de la existencia del universo. En este sentido, santidad es que Dios controla el universo, no es que es un carácter moral meramente, sino que Dios controla, administra y guarda el universo. Está por encima del tiempo, está por encima de la materia. Su inmutabilidad, ustedes ya conocen lo que es inmutable, infinitud, eternitud, su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, soberanía, trascendencia. Dios es el único ser, el Señor es el único ser que trasciende las edades. Dice la Escritura que Él es el alfa y el omega. Es decir, Él está en el pasado y está en el presente y está en el futuro. Es el único que conoce tu futuro. Ya estuvo allá. Así es de que no nos le soltemos al Señor porque el Señor ya conoce nuestro lugar en el futuro. Esto es interesantísimo respecto a la trascendencia de Dios. Y en cuanto a los transferibles o comunicables, los que permite que nosotros los experimentemos, los llevemos a nuestra identidad, son su amor, su sabiduría, racionalidad, conocimiento, rectitud, justicia, bondad, autoridad, santidad, la santidad de Dios en el sentido de carácter moral y su odio en el sentido de aborrecer lo que es mal. El odio del Señor no es como el odio nuestro. De hecho, el amor de Dios no es como nuestro amor, ni su conocimiento, ni su rectitud. El odio del Señor y su santidad son diferentes, su autoridad son diferentes a la idea que nosotros usualmente tenemos. Entonces,
Esto, hermanos, es lo que llamamos nosotros la esencia y la naturaleza divina. De esa esencia y naturaleza divina es que Dios permite que creemos nuestra identidad. Entonces, ¿de dónde sale nuestra identidad? De los atributos que son transferibles o comunicables a los hombres. Es decir, desde su amor, desde su sabiduría, su racionalidad, su conocimiento, su rectitud, justicia, bondad, autoridad, su santidad, etc. Esto es bien importante porque, hermanos, en un comienzo, cuando Adán y Eva fueron creados en perfección y en santidad, estos atributos funcionaban de forma perfecta con relación al carácter humano, reflejando el carácter de Dios. Pero cuando viene la caída y la desobediencia de Adán y Eva, estos atributos también se rompen. Y entonces tenemos imágenes distorsionadas de esos atributos. Y por eso para muchos hoy en día la frase es amor y es todo lo que importa. No sé si la han oído, que esa es una frase muy recurrente de los movimientos LGBTI, que amor y es todo lo que importa, no importa quiénes se amen ni cómo se amen. Es una idea distorsionada del amor. El amor real, el amor dado por Dios, es un amor que se balancea a la luz de su santidad. Lo mismo la sabiduría, la racionalidad, el sentido de justicia. Todas estas ideas se balancean en el orden de la santidad de Dios. Me explico con esto, iglesia. El atributo de santidad con relación al carácter moral de Dios está resaltado en dos momentos en la Escritura de forma triple. En Isaías 6, capítulo 6, verso 1, 2 y 3, ustedes encuentran que los querubines están diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor. Y en Apocalipsis también, cuando la adoración de los ángeles vuelven y dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento ustedes van a encontrar que hay una exaltación suprema del atributo de la santidad de Dios en términos de su carácter moral. Pero en ninguna parte ustedes encuentran Dios es amor, amor, amor. Dios es justicia, justicia, justicia. ¿Por qué? Porque todos estos atributos santos y perfectos de Dios, su amor, su justicia, su sabiduría, se balancean a la luz de su santidad. La santidad de Dios gobierna todo el actuar de Dios. Cuando pasan cosas terribles en la tierra, cuando hubo la inundación aquí en España, cuando han sucedido fenómenos, a veces la gente tiende a decir, pero si fuera Dios, si Dios existiera, si Dios es bueno, ¿por qué permite tales y tales cosas? ¿Han oído esos comentarios? Pero si es que si el Señor esto, aquello, lo otro, ¿por qué permite que nos sucedan tales y tales cosas? Lo cierto del caso, iglesia, es que Dios es santo, santo, santo. Y que todo el actuar de Dios sobre la existencia, sobre lo que pasa en tu vida, sobre los días difíciles que tienes, ojo, siempre se van a balancear a la luz de la santidad y la perfección moral de nuestro Dios. Esto es importante para que no te llenes de enojo con el Señor y para que no entres en unas peleas a veces infantiles de por qué por qué Dios permitió esto en mi vida o por qué Dios no permitió tal cosa o tal asunto. Siempre que pasen cosas difíciles, da la gloria a Dios y dile, Señor, tú eres Dios santo, santo, santo. Y tú estás en control, tú gobiernas, tú estás en autoridad y me acojo profundamente a tu santidad. Me acojo profundamente a tu bondad, a tu misericordia y a tu amor que como Padre nos tiene. ¿Lo creemos así, iglesia del Señor? Amén, amén. Entonces, la imagen de Dios, de la que habla Génesis, que creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, se refiere al carácter moral del Señor. Porque ustedes saben, hermanos queridos, Dios es espíritu. O sea, y en ese sentido, este cuerpo físico no tendría sentido con lo que dice el Señor de que Dios es espíritu. Entonces, ¿cuál es la imagen? El carácter moral, el carácter santo al cual el Señor nos está llamando. ¿Estamos hasta ahí, iglesia? Amén. Bien, entonces, estos atributos del carácter moral de Dios son los que se constituyen en últimas en la imagen de Dios en el ser humano. Ahora,
aquí hay algo importante también en Génesis y es el sentido de la singularidad moral. El ser humano es el único ser con conciencia moral. Algunos animales intuyen actos de bondad o actos de cuidado sobre sus crías, pero es intuitivo. El ser humano es racional y consciente de su sentido moral. Y en ese sentido, entonces, hermanos queridos, la singularidad moral que el Señor nos permite tener es única. ¿Por qué razón? Porque tenemos la capacidad de razonar, de entender, comprender de manera lógica y de manera pensante lo que significa ser racional. Eso es un atributo propio de la naturaleza humana. Y estos atributos entonces nos hacen ser singulares. Usted no encuentra en un león la capacidad de desarrollar un sentido de justicia. Los leones hasta se comen a sus propias crías. Usted no encuentra en un simio la capacidad de operar en santidad, porque ese concepto mentalmente no lo tienen desarrollado los animales, pero sí lo encuentra claro y preciso funcionando en cada uno de los seres humanos, aún sin conocer a Dios. Aún hombres o mujeres sin conocer a Dios, sin tener el testimonio del Evangelio, entienden cuando sus acciones están bien o cuando sus acciones están mal. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos que somos culpables, porque todos tenemos una idea moral de la existencia sobre esta creación y esa idea moral no es otro fruto que un legado de la imagen de Dios en los seres humanos. Entonces tenemos una singularidad moral. Significa que tú eres único en esta creación, que puedes entender el sentido de lo bueno y lo malo y que puedes entender la voz de Dios cuando te habla por la palabra, por la predicación de tus pastores, cuando tienes un tiempo a solas con el Señor, y que sobre esa voz que escuchas del Señor tienes la capacidad de decidir en forma asertiva sobre los propósitos de Dios. Pero también, hermanos, somos una singularidad sexual, porque el texto dice, varón y hembra los creó. ¿Y qué significa varón y hembra? Pues eso. No hay ni el tercer género, ni la tercera opción, ni que soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, ni que tengo una idea de que tal vez, no sé, por ejemplo, he oído a alguien que dice, míreme, soy latino, pero créanme hermanos, yo soy de la raza aria, mío 2,80 y tengo los ojos claros, pero ustedes me ven latino, pero créanme y acépteme que yo soy ario. Usted se come ese cuento, hermano querido. Ok, pero hasta ese extremo hemos llegado. Lo que les quiero decir, iglesia del Señor, Dios estableció una singularidad sexual sobre los seres humanos y estableció varón y hembra, hombre y mujer. Todo lo que ahí le quieran poner para arriba, bórrelo porque no encuentra asidero doctrinal en la palabra. Si usted empieza a analizar desde Génesis, ¿en qué otra parte de la Escritura te habla de una tercera opción o de una cuarta opción o de las 78 identidades de género que hay en la actualidad? Usted no va a encontrar nada de eso. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy explícita. Somos singulares en términos de nuestra sexualidad. Somos singulares en términos del desarrollo biológico y de nuestra identidad sexual. Oremos y acompañemos a estas generaciones para que puedan entender esto, para que el Espíritu les revele en paz y en tranquilidad lo que es la identidad sexual biológica en Cristo. Porque este es un tema que está generando mucho dolor, aún en creyentes, aún en niños y jovencitos de las iglesias cristianas que están siendo abatidos por esto y no logran tener tranquilidad y paz, tal vez porque no conocen la Escritura, tal vez porque no han sido orientados adecuadamente desde la Biblia, pero están teniendo dificultades. Yo se lo digo como educador en un colegio cristiano en donde estamos encontrando niños o niñas, hijos de ministros, hijos de pastores que están caminando hacia otras percepciones porque no supimos guiarles. Y a veces somos más el látigo duro, condenador, el látigo maltratador, que la palabra de consejo y de apoyo para que estos niños tengan un tránsito normal en su infancia y en su adolescencia. Entonces, hermanos, son dos singularidades. La primera, singularidad moral, y la segunda,
singularidad sexual. ¿Lo está diciendo Julio Orozco? No, está en Génesis. Para que lo tengan presente y sobre eso echen mano al principio y orienten en todo este tema de identidad a sus pequeños y a los que se congregan con ustedes. En la siguiente, entonces ese fue el primer principio, ahora vamos a ver el segundo principio. Segundo principio, soy hijo de Dios. Necesito ser hijo de Dios, definitivamente. Es decir, no basta con que tengas claro que eres creado por Dios. Tú necesitas ser adoptado como hijo de Dios. Tú necesitas tener la conciencia de que hay un Dios que demanda de ti un sentido de obediencia como un hijo al Padre y de un Dios formidable que quiere ofrecerte paternidad. Esto es bien importante de nuestros principios. Dice la Escritura en Juan Juan capítulo 1, verso 12, que todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos, ¿qué, hermanos? Hijos de Dios. Todos. ¿Por qué razón en el Evangelio de San Juan se explicita tan detenidamente que se requiere ser hijo de Dios, se requiere tener la autoridad de ser hijos de Dios? La razón es muy sencilla, mis hermanos queridos, porque cuando el pecado de Adán y Eva, cuando Adán y Eva entran en desobediencia, se genera una ruptura total con la identidad en Dios y con la existencia misma. La caída trata entonces a ese fenómeno, se le llama la caída, y la caída trata del rompimiento moral de la humanidad con Dios. Eso que pasó con Adán y Eva no fue otra cosa que querer armar su propia idea sobre moral, independientemente de lo que ya decía el Señor. El problema de Adán y Eva se sigue repitiendo en la actualidad. Cada quien en los tiempos actuales quiere tener su propia idea moral de qué es bueno y qué no lo es. Y ese problema se repite desde Génesis. Entonces, nos genera un quebrantamiento en nuestra identidad moral. Todos los seres humanos quedamos sometidos a la influencia del pecado, la desobediencia. El pecado entonces se torna en la corrupción moral del hombre. El pecado ocasiona la pérdida irreparable de la imagen de Dios, lo que dije al comienzo. Esos atributos, amor, bondad, justicia, misericordia, terminan volviéndose distorsionados en nuestras vidas. Y si bien queremos a veces funcionar moralmente y hacer lo correcto, terminamos en muchas ocasiones tomando ideas moralmente incorrectas. Tratamos de entender y tratamos de practicar la moralidad, pero sin Cristo es un desastre. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto en la caída? Dios establece su plan de redención. Su plan de redención es Jesucristo crucificado, Dios hecho hombre, Dios encarnado, Dios venido a los hombres para que los hombres podamos encontrarnos con este Dios hecho hombre, ser perdonados y ser adoptados. La necesidad, hermanos queridos, de que todos los humanos seamos restituidos a la categoría de hijos de Dios. Y yo creo que todos ustedes son hijos de Dios. Y si alguien todavía tiene dudas sobre eso, creo que sería bueno orar y encomendarnos al Señor para que le dé testimonio de que necesitas firmemente, potentemente en tu vida la convicción de que eres hijo o eres hija del Señor. Entonces, gracias Moisés, gracias. Entonces, hermanos queridos, necesitamos la adopción y necesitamos el reconocimiento de paternidad de parte de nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuál era el primer principio? ¿Somos qué? Creados. ¿Y el segundo? Somos hijos de Dios. Ahora viene el tercero. El tercero, soy hijo pero imperfecto. Como decimos en Colombia, sí, pues soy genial, pero tengo mis rayones, o sea, tengo mis defectos. Como esos juguetitos rotos que a veces vienen en esos carritos que usted los mueve así y se le mueven los tornillos, las piezas por dentro. Así somos los seres humanos.
Por más nacido de nuevo que seas, por más hombre de oración, por más mujer de testimonio de santidad, tú tienes tu ruido. Todos tenemos nuestro ruido, tenemos nuestros detalles, todos tenemos nuestros conflictos, tenemos nuestras penas, nuestras batallas. Entonces, hermanos queridos, la escritura aquí nos dice, parto de un texto de primero de Juan capítulo 3, verso 2, dice, ahora, amados, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Aquí teológicamente hay dos interpretaciones del texto. La primera es hablando de la segunda venida de Jesucristo, en el que dice que sí, que todos los seres humanos tenemos dificultades, aún no se ha manifestado esa gracia de ser hijos de Dios en perfección, pero cuando venga Jesús y nos transforme, y nos lleve, ya sea en el rapto para algunos o en la segunda venida para otros, que cuando venga Jesús, entonces este cuerpo mortal por fin va a ser transformado y vamos a ser liberados. Esa es una forma de interpretación teológica. Hay una segunda que a mí me encanta muchísimo y es que dice que mientras estés en este tiempo, en esta existencia, tú vas a tener situaciones en las cuales no vas a poder gobernar tu vida, no vas a poder controlar, vas a tener y a vivir circunstancias siendo cristiano, siendo creyente, en las que vas a estar batallando. Pero cuando se manifiesta Él en tu vida, cuando le permites a Jesús que sea Dios en tu vida, Él se encarga de que esas situaciones que se presentan en tu vida se vayan arreglando, ajustando y entonces podremos decir, le veremos tal y como Él es. Son las dos formas de interpretar este texto. Ambas son correctas, la primera tiene mucho sentido, pero esta es una interpretación que te da esperanza. Deja que Jesús se manifieste en tu vida en tus momentos difíciles. Deja que Dios sea Dios. No trates de ayudarle a Dios y no permitas en tu vida que tú quieras resolverle los asuntos al Señor, porque Él quiere trabajar en tu vida. Él quiere intervenir en tus asuntos, pero eso a veces nosotros lo dañamos cuando nosotros queremos solventar o solucionar los problemas desde nuestra óptica. Le hago una imagen, una figura. Ustedes han visto cuando un niño pequeño, tal vez de 3 o 4 años, usted le dice, suéltese el cordón o la cinta de los zapatos. ¿Qué es lo que va a hacer el niño con esa cinta de los zapatos? Va a ser un nudo terrible, no va a poder hacerlo adecuadamente, porque no tiene muchas veces el entendimiento, la motricidad para resolver el tema de la cinta en sus zapatos. Eso es más o menos lo que nos pasa a nosotros cuando pretendemos solucionar situaciones de nuestra vida sin esperar a que el Señor intervenga. Yo les animo, hermanos, ustedes son una iglesia de mucha bendición. Se nota, se percibe, son una iglesia hermosa que el Señor ha estado levantando en este país, pero en medio de eso, dejen que Dios sea Dios en sus vidas. En las batallas que tengas en casa, en las situaciones particulares de tu universidad, de tus estudios, en las situaciones con tu cónyuge, acógete a la sombra, al abrigo del Altísimo y deja que el Señor sea Dios. Él transformará los temperamentos, Él obrará en las vidas, Él obrará en las circunstancias, alineándolas de tal manera que en su momento particular, cuando Él se manifieste, cuando Él se muestre a tu vida, tú le conocerás como el Dios proveedor, el Dios sustentador, el Dios sanador, el Dios liberador. Yo recuerdo cuando mi mamá, cuando vivía, tenía muchos conflictos con mi papá. Mi mamá no era, mi mamá era creyente, pero mi papá no. Mi papá era un hombre supremamente opositor al Evangelio y le hacía burla, le hacía escarnio, le hacía hasta escándalos en la iglesia cuando mi mamá iba a la congregación. Y en muchas ocasiones nos encontrábamos con ella, con mi esposa, orábamos y decíamos, confiemos que Dios va a hacer algo. Ya batallar uno en la carne y en sus fuerzas para tratar de convencer a alguien que sea lo que no es, eso es humanamente imposible. Y empezamos a orar y a pedir al Señor que el Señor tuviera misericordia de este hombre, mi papá.
Mi papá se jactaba mucho de que él no se enfermaba, que él no le daba gripe para nada, que él era un hombre muy vigoroso. Y de un momento a otro empezó a sentirse mal. Su estómago no le funcionaba bien. Fue al médico, le encontraron que tenía cáncer en el estómago, en el páncreas. Fue una cosa terrible. Más o menos 4 meses hospitalizado en una de las mejores clínicas de Bogotá. Y al final de esos 4 meses hospitalizado, los médicos le dijeron a mi mamá y a mí: señores, este señor ya tiene más o menos unos 15 días de vida. Eh, yo lo que recomiendo es que se lo lleven para su casa y que él termine sus días con ustedes. Cuando mi papá escuchó eso, porque se lo dijeron, nos lo dijeron delante de él, mi papá cerró sus ojos y, como hizo un rey en el Antiguo Testamento, me olvidé el nombre, volteó su cabeza hacia la pared y comenzó a llorar y a pedir misericordia y a pedir perdón, porque ya vio que su jactancia, su arrogancia era nada en comparación con lo que se le venía. La sentencia estaba dictada. ¿Eso fue con qué rey tú recuerdas? Ezequías creo que fue, sí. El punto es que un sábado estábamos con mi esposa y unos hermanos de la iglesia, estábamos orando y ayunando. Estábamos pidiéndole al Señor y oramos por él. Llegamos a la casa de mi mamá, oramos con él y le leí Isaías 53. Y le dije: papá, ¿tú crees que Dios tiene favor hacia ti, que te puede sanar de esta situación? Me dijo: pues sí, hijo, ya creo que no tengo nada más que hacer sino creer. Pero me dijo: pero el Señor sí será que me perdona todo lo malo que yo hice. Y dije: pues por supuesto, papá, el Señor tiene misericordia de todos, y de usted cómo no va a tener misericordia. Oramos, dijimos: Señor, si es tu voluntad, sana a este hombre, que él pueda dar testimonio de ti y pueda ser un hombre transformado. Efectivamente oramos, mi papá se desmayó en la cama, mi mamá dijo: ahora sí se murió este señor, angustiadísima. Y como a los 10 minutos se despertó mi papá y dijo: tengo un hambre, dame algo de comer. Mi mamá dijo: solo tengo frijoles. Mi papá no tenía estómago, no tenía páncreas. Y mi mamá le dijo: bueno, le voy a dar los frijoles, pues ahora sí se nos va a ir definitivamente. Y pasó ese día y al siguiente, eso fue un sábado, y el lunes ya estaba de pie caminando, y entonces todos nos asombramos, vimos que Dios había hecho algo con este señor. Fuimos al médico y el médico le hizo unas endoscopias, unos exámenes. Nos dice el doctor: este no es el paciente que ustedes me trajeron cuando estuve enfermo. Dígame quién es el paciente, porque este no es, estos exámenes de este señor son otra cosa. Este señor tiene estómago, tiene páncreas, tiene hígado, y el señor que entregamos de aquí no tenía estómago, no tenía páncreas, estaba totalmente deshecho. Dígame quién es. Entonces le explicamos lo que había pasado y que habíamos orado al Señor y que el Señor había tenido misericordia. Y el médico dijo: pues definitivamente es un milagro, porque de otra forma yo no creo, porque este no es el paciente que les entregué a ustedes. Lo que quiero decirles, hermanos, es que cuando tú batallas de la forma correcta con los problemas y las circunstancias y dejas que Dios sea Dios, Dios es soberano para hacer lo que le plazca, para transformar, para bendecir, para levantar a los tuyos, para intervenir en las situaciones difíciles, sean las que sean. Porque no hay circunstancia económica o emocional o académica, intelectual o moral que limite el poder de Dios. Dios es Dios donde quiera, y como decimos en Colombia, como la quiera. Y si quieres ver en la mano de Dios, deja que el Señor sea Dios. Amén, hermanos. Entonces le veremos tal como Él es. Seremos consolados, seremos restaurados, seremos bendecidos. Así es de que si estás batallando, deja que Dios se manifieste. Si estás batallando con un pecado, con una situación oculta, deja que Dios sea Dios. Eso sí, bájate de tu trono, porque es que a veces los seres humanos tenemos tronos y nos sentamos: yo aquí gobierno, yo aquí mando y de aquí nadie me quita. Lo que decía mi papá: de aquí nadie me quita, yo tengo la mejor salud, soy más vigoroso que un toro. Y terminó como un toro después de una corrida, sin cacho, sin cola, etcétera, etcétera.
Bueno, le veremos tal como Él es. Último principio. Hermano, ¿vamos bien de tiempo? ¿Sí? ¿Hasta qué horas? Ah, sí. Ok. Predique todo lo que quiera que nosotros nos vamos en media hora. Ok. Último principio. Soy lo que soy por su gracia. Por su gracia. Aquí 1 Corintios 15:10, el apóstol Pablo está recordando un momento difícil en su vida. Él venía de unas situaciones muy difíciles y se encuentra con los corintios y empieza a darles un testimonio de todas las cosas que ha pasado Pablo. Circunstancias muy difíciles. Y en medio de esa situación Pablo dice, pero miren hijos, por la gracia de Dios soy lo que soy. Algunos han cuestionado mi apostolado, pero por la gracia de Dios soy apóstol. Algunos cuestionaron mi vida. Yo no sé si usted se aguantaría un padre espiritual que ha estado en la cárcel, que sufrió naufragios, que lo picó una serpiente. Yo no sé usted cómo la recibiría ahora, pero tener un padre espiritual de ese tamaño en ese entonces era supremamente complicado. Y Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios, aquí estoy delante de ustedes y su gracia no ha sido en vano conmigo. Tienes gracia, hermano querido. Esa gracia que hubo en Pablo, que no es otra cosa que el favor de Dios. La gracia se define como el regalo de Dios o como esa virtud inmerecida, ese regalo inmerecido que nos ofrece el Señor en su bondad, en su misericordia y que no pide nada a cambio. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio de Jesús por la humanidad. Para alcanzar esta gracia, el hombre nada puede hacer por sí mismo, solo permitir que Dios sea Dios. Tú no puedes hacer nada, solo deja que Dios sea Dios y verás la mano de Dios en tu vida, el favor de Dios en todo lo que tú emprendas. Eh, yo me sorprendo por muchas cosas que han pasado, empezando por Laurita y Diego, la forma tan milagrosa como el Señor les trajo a España y cómo la parte de documentación es tan importante. Siempre hemos enseñado a nuestros hijos que cuando hagan este tipo de decisiones las hagan en el marco de la legalidad, sean legales, no se vayan a hacer cosas indebidas de ser inmigrantes piratas o lo que sea, sino que sean al derecho. Y realmente Dios les respaldó y les bendijo y ha obrado de tal forma en el lugar donde ellos trabajan que hemos visto la gloria de Dios en términos de permisos, de renovaciones de licencias y todo, cuando uno decide hacer las cosas correctamente. Y yo te animo, haz las cosas al derecho. Siempre esfuérzate por tener un testimonio de rectitud en tu vida. Y deja que Dios, ¿qué, hermanos? Deja que Dios sea Dios en tu vida. Entonces, ahí hay gracia. Miren, por la gracia, ustedes son lo que son, hermanos queridos. Por la gracia, tal vez tengas tu vivienda acá en Cádiz. Si no la tienes, hay gracia. Hay gracia. Por la gracia tal vez tengas un hijo y estés esperándolo. Si no has podido tenerlo, hay gracia. Por gracia de Dios has logrado llegar a donde estás en tu tiempo y en tu historia. Y si no lo has logrado todavía, hay gracia. No sé si me hago entender, iglesia. Todo lo que te está pasando en tu vida es simple y pura gracia de Dios. Si estás transitando por un tiempo de enfermedad, ojo, hay gracia de Dios sobre ti. Todo lo que tú hagas, si estás en situación económica difícil, ten presente, hay gracia de Dios. Y Dios, desde que tú andes y hagas las cosas en la rectitud de Dios, Dios derramará de su gracia y su favor sobre tu vida. Hermanos, en este sentido, la gracia de Dios, esto ya es de mi conclusión. Para mí la gracia de Dios es la providencia divina. Es pura providencia. Ustedes saben qué es providencia, ¿cierto? Providencia tiene que ver con ese cuidado universal que tiene el Señor sobre su creación y ese cuidado individual que tiene el Señor sobre sus pequeños. Dios te cuida.
Dios cuida tu entrada y tu salida. Dios guarda tu ir y tu venir. El Señor vigila tus sueños. Hay una cantidad enorme de gracia y de favor de Dios sobre ti, sobre los tuyos, sobre lo que tú haces. Si tú tienes un negocio, no pienses que te va bien en el negocio porque es que tú eres muy bueno para hacer negocios. Si tú tienes un negocio y te va bien, piensa que es que hay abundante lluvia de gracia, de bendición, de providencia sobre lo que tú tienes y sobre lo que tú haces. ¿Lo crees así, hermano? En el momento en que no reconozcas eso, que hay gracia y favor de Dios, te puedes meter en un lío con el Creador. Aprende a ser humilde y a reconocer que todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, todo lo que has logrado es por la gracia inmerecida del Creador. Yo tuve una experiencia cuando estaba terminando la tesis doctoral en una universidad en Bogotá, en la Universidad de La Salle. Y yo me preparé para esa defensa de la tesis de la mejor manera y con todas las herramientas intelectuales y lo disponible. Pero me encontré con que un par de evaluadores que eran ateos me habían leído muy bien, no mi documento, sino a mí en mi fe, porque yo en mi tesis puse, esta tesis la dedico a la gloria de Dios Padre, a la honra de su Hijo Jesucristo y en gratitud a su Espíritu Santo. Y que eso vaya en un texto académico, en una universidad donde es cuestionada la existencia de Dios, pues estos evaluadores de la tesis se vinieron lanza en ristre contra mí, no por el documento, sino por quien lo había escrito, porque era un cristiano fanático. Y empecé a orar porque con mi esposa sentimos esa presión, esa batalla espiritual de cómo querían en el momento de la disertación doctoral arruinar mi trabajo y echarme a perder 4 o 5 años de trabajo doctoral. Oramos y mientras estaba dando la disertación mi esposa batallaba en oración y me acordé que hay gracia de Dios. Y en la medida en que iba argumentando, iba defendiendo mi trabajo ante estos evaluadores, al final ya se agotaron las preguntas y uno de los evaluadores, al final la más acérrima, dijo, señor Orozco, creo que no hay más que discutir con usted, excelente trabajo, bienvenido a la academia como doctor en educación. Yo bajé mi cabeza, agradecí al Señor y dije, hay gracia de Dios en esto. Dios te acompaña en todos tus asuntos. No saques a Dios de tu economía. No saques al Señor de tu academia. Si estás haciendo tus maestrías, tus posgrados, si estás en un programa de innovación, ni se te ocurra ser tú Dios en lugar de Dios. Deja que Dios sea Dios y que Dios se manifieste a través de ti, de tu testimonio. Si estás pasando por situaciones de bendición o de situaciones difíciles, Dios es Dios y su gracia no ha sido en vano sobre nuestras vidas. ¿Lo creemos así, hermanos? Amén. Entonces, miren lo que pasa con la providencia, lo ven en la pantalla. La gracia de Dios opera fuertemente para salvación en ti y los tuyos. Esto no es solo contigo. Él quiere que tú y toda tu generación, tus hijos, tus nietos, los que están alrededor tuyo, conozcan de este favor inmerecido del Señor. Él quiere que tú aprendas a tener las herramientas correctas para enfrentar el pecado y la tentación. Y esto es a través de la gracia de Dios. Porque solo a través de la gracia y de ese favor inmerecido del Señor, tú puedes entender que el pecado puede ser apartado, derrotado de tu vida. Cuando tienes claro que hay favor de Dios sobre tu vida. También para vivir una vida cristiana agradable a Dios. Esto es importante. La vida del Espíritu es del Espíritu. Cuando en Gálatas nos habla del fruto del Espíritu, ¿quién es el que da el fruto? El Espíritu. No es uno solamente deja que el Espíritu lo trabaje a uno, lo forme, lo moldea a uno. El fruto es del Espíritu, la vida cristiana es del Espíritu. No te atrevas a ser cristiano sin el Espíritu de Dios.
No te atrevas a caminar la fe cristiana sin tener una comunión con el Espíritu, porque entonces te vas a perder de lo más lindo y lo mejor, que es el respaldo de Dios, el favor de Dios sobre todo lo que tú emprendas. Y el Señor te va a bendecir y te va a proyectar en todos estos escenarios y va a ser por gracia, favor de Dios en tu vida. Y la iglesia se va a expandir, va a llegar más creyentes, familias con miles de problemas, de circunstancias difíciles, y por la gracia de Dios van a estar acá. Por la gracia de Dios, ustedes, hermanos, se están equipando, se están preparando, porque esta cosecha que está llegando de nuevas personas no nos va a permitir tener solo al pastor tratando de batallar con todo esto. Cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, va a volverse un hombre, una mujer potente en Dios para saber guiar todos estos procesos que vienen de bendición sobre la Iglesia Bautista de Cádiz. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí estoy convencido. ¿Usted lo cree, hermano querido? Ok, entonces prepárese. Hay gracia de Dios. Los seminarios, los instructivos que da Moisés, las clases online, todo lo que yo he visto, todo lo que hacen acá. Y yo, mire, yo vengo de una iglesia en la que más o menos somos como unas 2.500 a 3.000 personas. Somos como 15 pastores ahí. Y cuando yo miro lo que hace Moisés, yo digo, oiga, deberíamos hacer eso, Dios mío, ¿cómo es que no se nos ocurre todo lo que está haciendo Moisés en Cádiz? Toda la forma como mueve y como desarrolla esto, hermano querido, no es por echarte flores, pero el Espíritu del Señor está sobre esto. Y eso deben ustedes entenderlo. Eso tienen que tenerlo clarito como la luz del sol a mediodía, porque Dios se está moviendo en ustedes, Dios está trabajando visiblemente en esta congregación y ustedes no van a ser los únicos bendecidos. Van a llegar más personas de esta ciudad y tal vez de la provincia, no sé, de Cádiz, de Sevilla, de Huelva, no sé de dónde vendrán más. El punto es que ustedes tendrán que estar preparados. Y qué bien que ustedes tengan esa conciencia de la presencia de Dios sobre sus vidas.